día. Esta comparecencia es para explicar la posición del BNG en relación con los presupuestos generales del Estado. Y lo primero que queremos decir es que, a nuestro juicio, por lo menos en lo que respecta a la inversión territorializada en nuestro país, en Galicia, son claramente insuficientes y decepcionantes. Porque, a pesar de que los presupuestos generales del Estado conocen un aumento de 19,4% y que los capítulos 6 y 7 se incrementan en un 138%, la inversión en nuestro país cae un 11% en relación con los presupuestos del Partido Popular de 2018, que eran ya unos presupuestos claramente insuficientes y perjudiciales para Galicia. Parece que los gobiernos españoles, de uno u otro signo político, comparten esa idea de que se puede abandonar las necesidades del conjunto de gallegos y gallegas, especialmente en lo que se refiere a infraestructuras viarias o ferroviarias, otro tipo de infraestructuras que son fundamentales y que acumulan además un déficit histórico en nuestro país y, en consecuencia, pues se encuentran, especialmente las ferroviarias, en condiciones calamitosas y inadecuadas para prestar un servicio público de calidad. Es por eso que el Bloque Nacionalista Galego, en el acuerdo de investidura, se preocupó de establecer como prioridad, cuanto a inversiones en Galicia, la modernización de las infraestructuras ferroviarias. No nos sirve el argumento que comparten tanto el PP como el Partido Socialista y ahora Podemos en el Gobierno, de que las inversiones de años anteriores más importantes estaban justificadas por la realización de las obras de la alta velocidad. No nos sirven por muchas razones. En primer lugar, en Galicia aún no tenemos alta velocidad, cuando en otros territorios del Estado pues hace 30 años que existe. En segundo lugar, esta no era la infraestructura prioritaria para nuestro país, para los gallegos y gallegas. Dije en muchas ocasiones que a los gallegos no les preocupa poder llegar, a todos los gallegos no les preocupa poder llegar una hora menos a Madrid, les preocupa poder moverse todos los días para ir a su trabajo, para sus necesidades, ¿no? Y esto es pues una realidad, pero es que además ni siquiera en estos presupuestos se recogen las partidas necesarias para completar la llegada de la alta velocidad a Galicia en condiciones que puedan ser merecientes de este nombre. Por ejemplo, para eso es necesario ejecutar la variante de Ourense, que está presupuestada en 636 millones de euros y que solo se recoge una partida en estos presupuestos de 29 millones de euros, o ninguna partida para completar el corredor del eixo atlántico en el tramo entre Vigo y la frontera portuguesa, de velocidad alta, a pesar de que el gobierno portugués acaba de reafirmar que su prioridad en cuanto a estas líneas pues sería la conexión entre Lisboa, Porto y Vigo. No nos sirve el argumento, además, sobre todo porque Galicia tiene un déficit histórico en infraestructuras, especialmente en infraestructuras ferroviarias, como antes comentaba. Por lo tanto, no se puede justificar una caída de las inversiones en nuestro país por la finalización de unas obras del AVE que, como decía, tampoco aún han finalizado. Esta situación, junto con algunos otros criterios que tienen que ver con cuestiones más generales, especialmente de cómo entendemos lo que debe ser unos presupuestos transformadores o de política social, que llevan al Bloque Nacionalista Galego a presentar una enmienda a la totalidad de estos presupuestos. No es una enmienda que necesariamente preludie un voto negativo en la aprobación definitiva. Nos gustaría que no fuese así. Es una enmienda precisamente porque vemos que en este momento el Gobierno no tiene la disposición a negociar y a
modificar sus previsiones en cuanto al tratamiento que nuestro país tiene en estos presupuestos. Esperamos que pueda haberla a partir de ese momento. El Bloque Nacionalista Galego manifestó desde un principio que está en disposición de colaborar para poder sacar adelante unos presupuestos que permitan políticas transformadoras, políticas de justicia social y de justicia territorial también, de justicia en este caso con nuestra nación, con Galicia. Seguimos manteniendo esa disposición, pero es el Gobierno el que tiene que modificar sus criterios y su actuación. Por lo tanto, podemos decir que esta enmienda a la totalidad es un toque de atención al Gobierno para que modifique esa posición, para que trate con justicia a nuestro país, y si eso sucede, lógicamente el Bloque Nacionalista Galego estará en disposición de apoyarlos. Nos gustaría que fuese así, entre otras razones, porque eso significaría que el conjunto de los gallegos y gallegas van a salir beneficiados. Pero de ninguna manera podemos aceptar unos presupuestos que perjudican y discriminan a nuestro país y que lo hacen además de forma reiterada. Como dije, los presupuestos de poco más de 900 millones del 2018 eran claramente insuficientes. Y los de 2021 se sitúan en 832 millones de euros. Nuestra posición es una posición de firmeza en defensa de los intereses de Galicia, en defensa de los intereses de todos los gallegos y gallegas. Es una posición que sabemos que comparte la inmensa mayoría de la población de nuestro país, y es una posición de dignidad, porque es la única que podemos tener en este momento, y esta es la razón fundamental por la que presentamos esta enmienda a la totalidad, con independencia de que haya muchas otras que nos harían, desde luego, tener una posición crítica y, evidentemente, presentar enmiendas en el proceso para mejorar estos presupuestos. Quiero mencionar solo algunas. La Comisión de Reconstrucción y el Pleno del Congreso ratificó una propuesta del Bloque Nacionalista Galego para que fuese eliminada la tasa de reposición de efectivos en la sanidad. Es fundamental que esto se recoja en este momento. No lo recogen los presupuestos generales del Estado, que lo que hacen es situarla en el 110%. Pero eso no resuelve el problema de precariedad, de temporalidad y de insuficiencia de medios humanos en la sanidad pública. Por lo tanto, reiteramos esa posición de que es necesario eliminar la tasa de reposición de efectivos en el conjunto de las administraciones públicas, pero evidentemente de manera muy clara en la sanidad en una situación de emergencia sanitaria como la que tenemos en este momento. Es necesario, y está en el acuerdo de investidura, resolver el problema de la injusticia que comete la Hacienda española con los emigrantes retornados, que afecta fundamentalmente a ciudadanos gallegos y gallegas que trabajaron en otros países europeos y que pues están expuestos a una doble tributación, a un umbral de tributación diferente que claramente los perjudica y los discrimina. Entendemos que es necesario un plan específico en esta situación de apoyo a la pequeña y mediana empresa, específicamente a sectores que están siendo los más perjudicados, por ejemplo, de la hostelería o el de la cultura, o que es necesario eliminar el IVA de las mascarillas, modificar la financiación local, que los fondos europeos sean distribuidos con criterios que no perjudiquen una vez más a nuestro país, o que la misma disposición que se tiene, por ejemplo, para rescatar Air Europa, pues la haya para nacionalizar una empresa como Alcoa para garantizar la continuidad de la actividad o de los puestos y de la totalidad de los puestos de trabajo. En políticas, digamos, en la capacidad que tienen los presupuestos, ¿no?, de ser un mecanismo de reequilibrio social, de justicia social, nos parece que, aunque hay algunos gestos, no son suficientes. Por ejemplo, en cuanto a la fiscalidad, creemos que el incremento del impuesto de patrimonio a partir de 10 millones está bien, pero debería ser a partir de 1 millón de euros, porque eso sí tendría un impacto redistributivo mucho mayor, o que se pusiesen en marcha
deducciones fiscales en el IRPF para las rentas más bajas. Son algunos ejemplos de políticas que entendemos que no están recogidas en estos presupuestos generales del Estado y que deben hacerlo. Por lo tanto, esa combinación de un presupuesto que discrimina a Galicia en cuanto a la inversión territorializada y algunas políticas sociales que no compartimos, porque entre tanto no hay esa apuesta real por una política fiscal justa y redistributiva, pues continúan subiendo el presupuesto de la Casa Real o continúan manteniéndose unos gastos en defensa, un gasto militar excesivo que desde luego está injustificado en un momento excepcional de crisis social y económica como el que vivimos en este momento nos lleva a presentar esta enmienda a la totalidad. Y quiero aclarar que estamos incluso en disposición de retirar esta enmienda antes de que sea votada en el Pleno si hay movimientos por parte del Gobierno, movimientos que por ahora desde luego no percibimos, ¿no? Sí, buenos días. Usted ha expuesto una serie de un listado de cosas que no le gustan de los presupuestos, son muchas y son importantes, la verdad, pero acaba de decir que ustedes retirarían la enmienda a la totalidad si ven que se da algún paso. ¿Qué es lo imprescindible para ustedes para que ustedes retiren la enmienda a la totalidad? Bien, en primer lugar, que se modifique, que se incremente de forma sustancial, y no voy aquí a adelantar una cuantía concreta, pero que se aumente de forma sustancial las inversiones en nuestro país, porque además responden a necesidades perentorias. Responden y deberían responder incluso pues, a la compensación de un déficit histórico, inversiones en infraestructuras en Galicia, ¿no? Yo solo quiero poner un ejemplo. Cuando anteayer el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hablaba de que estos presupuestos hay partidas para mejorar las cercanías ferroviarias. Claro, a nosotros nos sorprende, porque es que en Galicia no hay cercanías ferroviarias. Entonces, lo primero que tendrían que hacer sería implantar esas cercanías ferroviarias, ¿no? A nosotros nos encantaría que pudiesen mejorarlas, pero claro, tienen que empezar por implantarlas. Y no hay partidas que prevean esto. O, por ejemplo, en las líneas que son claramente deficitarias, que llevan décadas y décadas sin ninguna modificación. La línea ferroviaria entre Coruña y Lugo, 0 euros. La línea de FEVE, que articula todo el norte entre Lugo y Ribadeo, 0 euros. Completar la línea de velocidad alta entre la salida sur de Vigo, entre Vigo y la frontera portuguesa, 0 euros. La línea entre Coruña y Ferrol, que es una de las que está en situación más precaria, pues apenas poco más de 100.000 euros, una partida simbólica que no permite avanzar ninguna actuación a lo largo de este año. Por lo tanto, son algunos ejemplos. Por lo tanto, lo primero sería que se incrementase las inversiones en nuestro país porque, insisto, creemos que es de justicia, que no puede de ninguna forma ser aceptado que mientras el presupuesto se incrementa prácticamente un 20%, que los capítulos 6 y 7 conocen un incremento de más del 100%, la inversión que otras comunidades autónomas con justicia, que nosotros no lo cuestionamos, aumenten pues esa inversión territorializada pues hasta más de un 40%, en el caso de Galicia caiga un 11% en relación con unos presupuestos que ya eran muy bajos, los del Partido Popular del año 2018, que se situaban pues en menos de la mitad de los que teníamos en el año 2009, por ejemplo, ¿no? 9 años antes. A partir de ahí creemos que hay algunas cuestiones que son, como decimos también, necesarias, ¿no? Yo hacía referencia a algunas de ellas, a eliminar la tasa de reposición de efectivos, a resolver el problema de los emigrantes retornados. Creemos que es de justicia y no se entiende por qué el Estado español, cuando ya lo han hecho otros países europeos, elimine el IVA de las mascarillas en esta situación excepcional, o que bueno, pues haya un compromiso de que los fondos europeos, que aún no están territorializados, esa distribución se haga con criterios también de justicia. Porque tenemos además precedentes como el fondo COVID
en que esos criterios, una vez más, perjudicaron a Galicia al no tener en cuenta cuestiones que para nosotros son determinantes, como la dispersión poblacional, que encarece todos los servicios, entre ellos los servicios sociales, asistenciales y sanitarios, o el grado de envejecimiento de la población o de dependencia, que es muy elevado también en Galicia y que afecta efectivamente también al coste de esos servicios. Por lo tanto, pues son criterios que queremos tener en consideración.